Es importante que tenga usted en cuenta lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Sociedades cuando se refiere a la mora en que incurre un socio accionista. Y eso guarda relación, les decía, con el dividendo pasivo. En ese sentido, si el accionista incumple con pagar el saldo del valor de cada acción suscrita, es decir, aquella a que se compromete a adquirir, les decía hace un instante, en la forma y en el tiempo o plazo en que se pactó, el socio va necesariamente a incurrir en mora automática, ¿no? Y por supuesto, los efectos de esa mora hacen que se suspendan los derechos relativos a las acciones no pagadas, fundamentalmente, ¿no? Y la consecuencia fundamental es que se suspende el derecho a voto del socio. Un derecho político por autonomacia que hace que el socio termine viéndose limitado en cuanto a ese derecho, ¿no? El derecho también a ser computado con el quórum para la Junta General de Accionistas. Ya hemos explicado que el quórum es el número mínimo de acciones o de participaciones necesarios para celebrar válidamente una Junta General de Accionistas, ¿no? O el número de personas necesarias, mínimas, que se requiere para también celebrar válidamente el directorio, la junta o la sesión de directorio, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre acciones y personas en tanto se trata de Junta General de Accionistas y en tanto se trata de directorio? Esto va a estar en función a lo que representa la mayoría. La mayoría no se representa por el número de personas en una Junta General de Accionistas tratándose esta de una sociedad de capitales. Lo que sí va a suceder y se va a computar tratándose de las sesiones de directorio, en donde el directorio está formado por personas naturales, fundamentalmente. En consecuencia, allí no cuenta el número de participación en el capital social, es decir, no importa el número de acciones que detente, toda vez que el directorio, como veremos más adelante, no necesariamente está conformado por accionistas o por socios, ¿no? Pueden ser los terceros quienes integren el directorio, ¿no? Entonces, tampoco se computa para el quórum al socio moroso, al socio que incurre en incumplimiento del pago de su dividendo pasivo, ¿no? Igual va a suceder para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de acciones y de obligaciones convertibles en acciones, como veremos luego en la emisión de obligaciones. Y ese derecho de suscripción preferente de acciones se explica básicamente por lo siguiente: cuando la sociedad decide aumentar el capital social, entenderá usted que quienes tienen el derecho preferente de suscribir, es decir, de adquirir esas nuevas acciones como consecuencia del aumento de capital social, no van a ser lógicamente los terceros ni los extraños a la sociedad. Los primeros que tienen esa preferencia son los propios socios o accionistas. De allí que el legislador le denomine a ello el derecho de suscripción preferente de acciones, ¿no? De nuevas acciones a que tiene derecho cualquiera de los socios, ¿no? Y normalmente se hace en proporción a su participación en el capital social, ¿no? Entonces, esas consecuencias de la suspensión de derechos relativos a las acciones hace que el socio moroso o el socio que no cumplió con el pago del dividendo pasivo sufra estas consecuencias, ¿no? Y ahora, cualquier dividendo que corresponda al accionista moroso, inclusive a los que correspondan a las acciones que se encuentran íntegramente pagadas, se aplican obligatoriamente a cubrir ese dividendo pasivo, ¿no? Es decir, entienda que si yo adeudo o no he pagado el dividendo pasivo, ¿no? El hecho de que la sociedad en la gestión social arroje utilidades significa que esas utilidades, si bien si bien pueden ser distribuibles porque así lo adoptó el acuerdo, eso no significa que no vaya a cubrir el saldo no pagado por concepto de dividendo pasivo. Fíjese que estoy utilizando dos categorías. Una, la del dividendo propiamente dicho, es decir, las utilidades que en manos del socio se denomina dividendo y que es lo que me corresponde por el hecho de tener un título de participación en el patrimonio social, ¿no? Tengo derecho a percibir utilidades y a mí la sociedad me la entrega bajo la forma de dividendo.
Sin embargo, siendo yo socio moroso, siendo yo un socio que no ha cumplido oportunamente dentro del plazo con pagar el saldo entre lo que yo prometí adquirir y lo que realmente valen mis acciones, es decir, la diferencia entre lo que yo suscribí y lo que realmente pagué, llamado dividendo pasivo, ¿no? Va a hacer que se tenga que cubrir con ese mismo dividendo que a mí me corresponde el saldo que queda de dividendo pasivo, ¿cierto? Ahora, la sociedad puede, de hecho, vender por cuenta del socio moroso los bienes y acciones que se generen si el dividendo es pagado en especie o en acciones, ¿no? Entonces, si usted no paga, es lógico que la sociedad puede disponer de, 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 de los bienes o de las acciones, de los bienes si es que el dividendo se paga en especie, o las propias acciones si acaso el socio moroso no cumple con cancelar ese dividendo pasivo, ¿no? Ahora, de hecho, la sociedad puede cobrar esos dividendos pasivos, también es otra alternativa, ¿no? Vía demanda judicial en un proceso de ejecución, ¿no? Recordemos que el solo hecho de suscribir la escritura pública ya hace que la relación jurídica entre el socio y la sociedad sea evidente, ¿no? En consecuencia, la enajenación de esas acciones, es decir, la enajenación de las acciones del socio moroso corren por cuenta y riesgo de o sea, del socio, propiamente dicho, ¿no? O sea, los gastos en que se incurra para poder cobrar esos dividendos pasivos, costas y costos del proceso, pues se lo van a cargar necesariamente al socio moroso, ¿no? Y en ambos casos la sociedad es la que va a cobrar en su beneficio los gastos, los intereses moratorios y los daños y perjuicios que eventualmente puede haber causado la mora, ¿no? Nosotros en el ejercicio hemos visto que incluso la sociedad sí puede, de hecho, cobrarse los gastos administrativos y los intereses, ¿no? Luego, recuerden que el capital social, a su vez, está representado por partes sociales, es decir, por participaciones o por acciones. Y aquí entramos de lleno al tema de acciones propiamente dicho. Ustedes deben entender que tratándose de la sociedad anónima, esas partes sociales representadas por acciones que aparecen en el capital social son ante todo títulos valores, es decir, la naturaleza jurídica de esa parte social, de esas acciones, descansan primero en reconocer que son bienes muebles. Y dentro de la clasificación de bienes muebles, no son bienes muebles materializados, necesariamente, no son bienes muebles que tengan existencia física, ¿no es cierto? Son bienes muebles desmaterializados o que no necesariamente aparecen en un documento. De hecho, las acciones pueden representarse mediante títulos valores, pero esos títulos valores pueden ser expresados o materializados en documentos o también pueden ser representados mediante anotaciones en cuenta. Lo importante aquí es entender esa naturaleza jurídica. Hay títulos valores al portador, por ejemplo, que se transfieren mediante la entrega, ¿no es cierto?, del título propiamente dicho. O hay títulos a la orden cuya forma de transmisibilidad es el endoso, ¿no? Usted ha visto en un cheque, por ejemplo, en una letra de cambio, esa forma de transferir, de transmitir los títulos valores se hacen mediante endoso, ¿no? Ya sabemos que el endoso consigna su nombre, su DNI, ¿no es cierto?, y su firma, cuanto menos, ¿no? Pero también hay títulos nominativos, los títulos llamadas acciones, ¿no? Son títulos nominativos que son representativos de una participación en un determinado patrimonio, que en este caso en patrimonio social. Y esa forma de transferirlo se hace mediante cesión de derechos. Entonces ahí usted puede ya apreciar
que hay diversas formas de transferir títulos, ¿no? Por la entrega, por endoso, ¿no? Que en este caso son los títulos a la orden o títulos valores a la orden, pero también están los títulos nominativos que representan una participación en el capital social, y esto se realiza mediante cesión de derecho. ¿Por qué es importante entender la naturaleza jurídica de las acciones como tal? Porque estos a su vez, no basta con decir son bienes muebles, ¿no? Que están representados materialmente mediante un documento físico, o están representados mediante retenciones en cuentas, es decir, son valores desmaterializados, no están materializados en un documento, ¿no? Es importante porque estos valores, llamados valores mobiliarios, ¿no? De allí que están destinados, de hecho, a la circulación. Es decir, tienen vocación circulatoria. Son valores mobiliarios de naturaleza o con vocación circulatoria. Es decir, estos valores mobiliarios son objeto de transferencia o de enajenación tanto en el mercado de valores primario como en el mercado de valores secundario. Así como existe un mercado del dinero, existe también un mercado de valores, ¿no? Que representan obligaciones o, como en el caso de las acciones, representan una participación en el capital social. Ahora, estos valores mobiliarios, en principio, tratándose de las acciones, son títulos de participación en un determinado capital. De hecho, las acciones por autonomacia son esos títulos de participación en el capital o en el patrimonio social. No son también bonos convertibles en acciones. De hecho, veremos en la emisión de obligaciones como los bonos, ¿no es cierto?, que representan el reconocimiento de una obligación por parte del emisor y una creencia por parte del tenedor, ¿no? Pueden también eventualmente convertirse en acciones. O los certificados de suscripción preferente que acabo de explicar y que corresponde a los socios suscribir preferentemente las nuevas acciones, ¿no es cierto? ¿No? Y también existen de otra parte títulos crediticios, ¿no es cierto? Los mismos bonos, por ejemplo, las letras, los pagarés, ¿no? Que reconocen en el tenedor un crédito, ¿no es cierto? Cuya obligación de pago está a cargo de un obligado, ¿no? Hay títulos también dominiales o patrimoniales que representan la propiedad propiamente dicha sobre determinados bienes, por ejemplo, un certificado de depósito, ¿no? El guarra, las cartas de porte, los conocimientos de embarque que se ven en derecho marítimo, ¿no? Esos son valores mobiliarios que pueden ser inclusive transados en el mercado financiero, en el mercado de valores, perdón, en los mecanismos centralizados de negociación, el mercado primario, el mercado secundario, la mesa de negociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de colocar en contexto las acciones propiamente dichas. Las acciones, de hecho, nacen, se crean en el mercado primario y se negocian en el mercado secundario. Me estoy refiriendo a acciones cuyas empresas, cuyas sociedades emisoras, ¿no?, están listadas en la bolsa, están registradas en la bolsa de valores. El mercado primario es el mercado de las primeras emisiones y colocaciones de títulos, valores, que en este caso de las acciones, y las cuales vincula a la sociedad emisora con quien decida suscribir estas acciones. Cuando usted sale al mercado de valores y a través de una sociedad agente de bolsa decide adquirir acciones al menor precio posible para luego venderlo cuando su valor de cotización se eleve, usted lo hace, ¿no es cierto?, en virtud de que conoce y reconoce cuál es la sociedad emisora y el interés que usted tiene como suscriptor de adquirir esas acciones. Ahora, generalmente estas acciones se colocan a la par o al valor nominal de las acciones, ¿no? Es decir, se colocan a la par en la medida en que
coinciden con el valor nominal, o a lo mejor tienen una demanda mayor a su valor de colocación, en su valor de colocación. El valor nominal puede ser de $1 cada acción. Sin embargo, dada la demanda que pudiesen tener estas acciones, pueden llegar a costar 5 soles o 10 soles. Esa diferencia entre el valor nominal y el valor de colocación, llamado prima de capital, como veremos más adelante, es lo que hace que muchas veces la colocación se haga a la par del precio de demanda de esas acciones y no necesariamente al valor nominal. Esa es una situación especial que puede presentarse. Pero normalmente la colocación en el mercado primario de las acciones que se cotizan en bolsa normalmente se hacen a valor nominal. Ahora, ciertamente es ello, ¿por qué se hace de esa manera? Porque resulta siendo una fuente directa de financiamiento para la sociedad emisora. A la sociedad emisora le conviene emitir estas acciones porque sabe que va a obtener liquidez a partir de ello. ¿Por qué? Porque las personas que están interesadas en adquirir estas acciones, ¿no es cierto?, van a pagar por ellas. Claro, el interés no necesariamente va a estar en su participación en la sociedad como tal para ejercer derechos políticos, porque estas acciones que se vayan a emitir, como usted ya debe haber revisado, pueden tratarse, y lo hemos dicho en clase anterior, pueden tratarse de acciones sin derecho a voto. Ahora bien, luego de colocadas estas acciones, estas primeras emisiones y colocación de acciones, entonces estas ya pueden ser negociables. Y la negociación de los títulos valores, es decir, la compra y venta de estos títulos valores, llamadas acciones, por ejemplo, se hace en el mercado secundario de valores. Es decir, este es un mercado de ulteriores transferencias, es decir, es la consecuencia de que luego de colocadas las acciones en el mercado primario, entonces yo pueda venderlas u otros puedan adquirir estas acciones. Se transan entonces acciones que también van a vincular al titular con el interesado, al emisor con quien adquiera las acciones o al tenedor de las acciones con quien adquiera estas acciones, ¿no es cierto? Ahí sí la sociedad es ajena a la ganancia o pérdida de la transacción, porque la sociedad fue solamente la sociedad emisora en el mercado primario, pero en el mercado secundario ya van a vincular al titular de las acciones con quien tenga interés en adquirirla. Entonces la sociedad allí, en ese mercado secundario, resulta extraño o le va a resultar extraño si hubo ganancia o pérdida en esa transacción de compra y venta de acciones, ¿no? Ahora, es lógico que esas transacciones puedan hacerse de manera extraordinaria o extra bursátil fuera del mercado secundario o dentro del mercado secundario, dentro de la rueda de bolsa, dentro de el mercado bursátil propiamente dicho, ¿no? Se puede dar esas situaciones, sobre todo cuando hay oferta pública de las mismas y que estas pudieran estar segmentadas, ¿no? Y lógico, esto se negocia al valor de mercado, es decir, lo fundamental aquí, no por decirlo al final, deja de ser importante, cómo se configura el valor de estas acciones, el precio de estas acciones, por la ley de oferta y demanda. ¿Y qué va a determinar la ley de oferta y demanda? Bueno, la ley de oferta y demanda va a estar determinado por una serie de factores exógenos o endógenos internos de la propia sociedad. Luego de estar en pandemia, muchas sociedades no necesariamente tienen un valor de acciones altas, es decir, un valor de cotización alto. A diferencia de otras sociedades, por ejemplo, de repente de telecomunicaciones, de repente vinculados a la producción de alimentos, ¿no es cierto?, que en época de pandemia de repente no sufrieron tantas pérdidas o perdieron mercado. El valor puede haber permanecido, puede haber bajado muy poco respecto de otras acciones. Pero eso, ¿qué lo va a determinar? Lo va a determinar sus estados financieros, su flujo de caja, sus proyectos de inversión, es decir, todas aquellas señales o actos
de importancia o hechos de importancia, como le llama la bolsa, ¿no es cierto?, que la propia sociedad comunica en virtud a los principios de transparencia, de publicidad y de comunicación oportuna, en suma, para los para las sociedades agentes de bolsa y por ende para quienes cotizan en la bolsa, para quienes adquieren acciones, ¿no es cierto? Entonces, la ley de oferta y demanda es la que va a establecer el valor de las acciones. Hay valores exógenos que también son determinantes. Estamos a una semana de las elecciones, poco menos, ¿no? Y es lógico que lo que refleja la bolsa de valores es un termómetro de cómo va la economía en virtud a las expectativas de orden político que tengan incidencia económica. Y de hecho, lo hay. Puede ser que algunas acciones bajen, ¿no es cierto?, o a la espera de los resultados de las elecciones. Ese es un factor exógeno que puede influir en el valor de cotización de las acciones, pero eso se va a dar por la ley de oferta y demanda, ¿no es cierto? Esas situaciones, entonces, coadyuvan a la formación del valor de cotización de las acciones. De hecho, en el capital social de una sociedad anónima, las acciones son los títulos representativos de esa participación en ello. Y sabemos que las acciones tienen una triple acepción. La acción como parte alícuota, por ejemplo, del capital social, es decir, el capital social se divide en partes alícuotas iguales, ¿no es cierto?, en proporción, ¿no?, al valor que se otorgue, lógicamente, a cada acción y el monto del capital social. Creo que ese ensayo, ese ejercicio lo hemos hecho, ¿verdad? No es lo mismo dividir un capital social de 1.000 nuevos soles y en donde cada acción tenga un valor asignado por los socios. En este caso no estamos en el mercado de valores ya, ¿ok?, asignado por los socios de un nuevo sol. Ya sabemos que si el capital social es de 1.000 acciones y cada acción vale un sol, bueno, las cuotas partes o la alícuota, la parte alícuota del capital se va a dividir en 1.000 acciones, ¿no es cierto? Porque hacemos una división de 1.000 nuevos soles, que es el importe del capital social, entre el valor de cada acción. Entonces, las partes alícuotas de ese capital social va a estar representado por 1.000 acciones, ¿no? Ahora, no va a ser lo mismo si usted tiene 1.000 soles y cada acción le asigna un valor de 10 soles. Entonces ya no se va a dividir las partes alícuotas en 1.000 acciones, sino en 100 acciones, ¿no es cierto? Eso debe tomar en cuenta cuando hablamos de partes alícuotas iguales. Ahora, la acción de hecho representa un derecho y creo que eso es fundamental entender. El solo hecho de adquirir una acción ya le reconoce a usted derechos dentro de la relación jurídica que usted asuma con la sociedad. Eso es importante. Hay derechos políticos y hay derechos económicos que surgen de la propiedad, del hecho de adquirir una o más acciones en función al interés económico que el socio manifieste como participación dentro de la sociedad. Entonces, los titulares de acciones sin derecho a voto, de acuerdo a la clasificación que establece la Ley General de Sociedades, pues solo ejercerán fundamentalmente estos derechos económicos por autonomacia, dejando de lado los derechos políticos que no son de su interés, es decir, no tienen ningún interés en participar en las decisiones, en los acuerdos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la marcha de la sociedad y cuyas funciones le reconoce la propia ley, ¿no es cierto?, y que de hecho se recogen en el estatuto de la sociedad, ¿no? Pero también habrá titulares de acciones con derecho a voto, que se da en la mayoría de los casos de sociedades que no cotizan en la bolsa, por ejemplo, ¿no?, sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas convencionales o tradicionales, o sociedades anónimas abiertas, que de hecho hay titulares de acciones con derecho a voto y que sí, no solamente tienen interés
en los resultados económicos que arroje la sociedad, las utilidades, por ejemplo, porque ejercen derechos económicos, sino también ejercen derechos políticos. Les interesa la marcha de la sociedad en tanto y en cuanto se circunscriba a las funciones que le corresponde a la Junta General de Accionistas. No es que la Junta General de Accionistas administre la sociedad. No es que la Junta General de Accionistas decida qué se vende o qué se compra en la sociedad. No es que la Junta General de Accionistas establezca las políticas a seguir por la sociedad para la consecución del objeto social. No, eso no le corresponde a la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas va a tomar acuerdos vinculados, de hecho, con trascendencia jurídica a la sociedad y que puedan afectar derechos de terceros, que se orientan a la estructura misma de la sociedad como persona jurídica. Una transformación, por ejemplo, una fusión, una variación de todo o parte del estatuto, un aumento de capital social, por ejemplo, una emisión de obligaciones, una variación del domicilio al extranjero, por ejemplo. Esos son acuerdos que, de hecho, son competencia de la Junta General de Accionistas, pero que tienen trascendencia jurídica. Hay otros que no van a tener la trascendencia jurídica de interés para terceros y que tiene que ver con aquellas competencias, y lo habrá revisado, de la Junta Obligatoria Anual, que tienen que ver con los resultados de la sociedad, sí, en cuanto a sus cuentas sociales, pero que le interesa fundamentalmente al socio, porque el socio es el que va a decidir, en tanto arroje utilidades a la sociedad, si estas utilidades se distribuyen o no. Y si se distribuyen, ya sabe usted que eso le va a corresponder a cada socio. ¿En función a qué? En función a la regla o a la cláusula estatutaria que se haya regulado respecto a la distribución de utilidades. Y si no dice nada el estatuto respecto a esa cláusula especial, entonces se aplicará lo que establece la ley de manera supletoria. Entiéndase, en proporción a su participación en el capital social. Ya lo hemos visto en un ejercicio. Entonces, a tomar en cuenta los derechos que surgen de la propiedad o titularidad de una o más acciones. Las acciones no son solamente partes alícuotas representativas del capital social, son también un conjunto de derechos que se le reconoce al titular de una o más acciones, y son derechos políticos y o derechos económicos. Pero la acción es también, como acabamos de referir hace un instante, un valor mobiliario o un bien mueble, si quiere, que está representado mediante un documento llamado título, ¿no es cierto? Título o valor, o mediante anotaciones en cuenta, y que de hecho tiene vocación circulatoria, puede ser transferido, transmitido libremente. Esa vocación circulatoria de las acciones, de hecho, puede estar limitado o puede prohibirse temporalmente. Eso no significa que atente contra la naturaleza misma, desde el punto de vista jurídico, de las acciones. Si las acciones como títulos valores, grábese bien ello, tiene vocación circulatoria, es decir, está destinado a la libre transmisibilidad de las mismas en cuanto lo crea conveniente cada socio, obviamente, ¿no? El hecho de establecer límites a la libre transmisibilidad no significa desnaturalizar a las acciones como tal. Más aún, y hemos visto que incluso puede haber prohibición temporal en la transmisibilidad o en la transferencia de acciones. Eso tampoco desnaturaliza, vuelvo a repetir, la vocación circulatoria de las acciones como títulos valores. En tanto esto sea materia de un acuerdo que modifica el estatuto, o así lo haya establecido el estatuto desde un inicio, es una cláusula lícita y está permitida por ley. Entonces, no le extrañe. Profesor, usted dice que las acciones son títulos valores con vocación circulatoria y pueden transferirse libremente. Sin embargo,
Aquí hay un estatuto donde dice que las acciones, para ser transferidas, requiere primero ofrecerse u ofertar ciertas acciones a los otros socios. Y luego, si los otros socios no manifiestan interés, recién puedo yo vender a terceros. Eso es una limitación. Sí, es una limitación. Pero es una limitación en la libre transmisibilidad de las acciones. Y usted ha dicho que eso tiene vocación circulatoria. Sí, está bien, pero esa limitación, en tanto esté establecida en el estatuto, significa que cuenta con el acuerdo de todos y cada uno de los socios fundadores. Y si viene como consecuencia de una modificación posterior y se establecen los límites a la libre transmisibilidad de las acciones, bajo la condición que acabo de mencionar, eso también es lícito. ¿Por qué? Porque se obtuvo mediante un acuerdo que a lo mejor se adoptó por mayoría o por unanimidad. Y el acuerdo rige y es lícito. Profesor, entonces los límites pueden ser permanentes. Sí, los límites pueden ser permanentes. Las prohibiciones sí deben ser temporales. No se puede transferir las acciones dentro de los primeros 7 años de constituida la sociedad. ¿Eso es un pacto lícito? Sí. ¿Es una cláusula lícita dentro del estatuto? Sí. Hago esa aclaración para que luego usted no me diga es contradictorio. No. De hecho, las acciones tienen vocación circulatoria. Un ejemplo de los límites o de las dificultades para transferir libremente las acciones se va a dar en la sociedad anónima cerrada. Como su propio nombre lo indica, y lo veremos en su oportunidad, transferir las acciones en una sociedad anónima cerrada suele ser muchas veces engorroso, dificultoso, totalmente difícil, ¿no? Porque la vocación, o mejor dicho, el interés por constituir una sociedad anónima cerrada atiende a otros fines distintos al de una sociedad anónima abierta o una sociedad anónima convencional. Ya lo veremos. ¿Okay? Entonces, fíjese usted, revise por favor el artículo 82, en la cual la propia ley le va a decir que las acciones representan lo que acabamos de mencionar, partes alícuotas del capital social. Tienen un mismo valor nominal. Ese valor nominal es aquel que le reconoce los socios a cada acción. Y de hecho, y aquí viene lo importante, recuerde, las acciones dan derecho a un voto, salvo excepción. ¿Dónde está la excepción? Por ejemplo, en el artículo 164 de la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque es cuando se va a elegir a los miembros del directorio. Lo vamos a ver, seguramente, porque eso también forma parte de un ejercicio sencillo que no requiere mayor complicación, ¿cierto? Pero la regla, ¿cuál es? Una acción igual a un voto. Eso es algo que usted debe tenerlo presente en toda sociedad de capitales, como lo es la sociedad anónima. La única excepción es aquella que usted encuentra en el artículo 164 de la Ley General de Sociedades y que está referido al sistema de voto acumulativo para la elección del directorio. Es un sistema establecido por ley. El estatuto puede establecer otro sistema, pero siempre lo va a condicionar al hecho de que garantice la representación de la minoría en el directorio. Lo veremos, esperemos que sea hoy, para explicarlo, por qué funciona de esa manera y por qué se rompe la regla básica, una acción igual a un derecho. ¿Cierto? Identifique usted el término alícuota con la noción de proporcionalidad, es decir, el término parte alícuota no es otra cosa que la parte proporcional y se define de hecho como un nombre, un adjetivo numeral, en este caso, que expresa cuántas veces una cantidad que contiene en sí otra inferior. Por lo tanto, las acciones son partes alícuotas del capital social porque sus valores nominales están contenidos en aquella cifra global. De hecho, son partes alícuotas iguales, sí. ¿Por qué? Porque valen lo mismo.
tienen el mismo valor nominal. ¿Se da cuenta? No se olvide de ello. ¿Reconocen la posición de socios? Sí, reconocen la posición de socios porque hemos dicho que reconocen derechos políticos y derechos económicos. Y son también valores mobiliarios, ¿no es cierto?, que se representan mediante un documento o un título representado por anotaciones en cuenta, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la condición jurídica de los accionistas? Y aquí formulo algunas preguntas que yo les recomiendo que reflexionen sobre ello. ¿Son o no propietarios los accionistas de la sociedad? ¿Son los accionistas propietarios de la sociedad o no? ¿Cuándo son acreedores los accionistas en relación con la sociedad? ¿Y cuándo son deudores los accionistas en relación con la sociedad? Herlington, ¿tú quieres decir algo? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Se me ocurren de que, por ejemplo, son acreedores cuando hay utilidad. Entonces, esta debe ser repartida entre ellos y deudores podría ser de dividendo pasivo. No sé, ¿se me ocurre? Sí, correcto. Los Pero el accionistas. accionista es también un acreedor subsidiario, ¿no es cierto? De última ratio, de último rango, digamos, frente a lo que resulta de la liquidación final De del la sociedad, patrimonio social. Acuérdese también de ello. claro, Es decir, también. claro, o sea, es cierto, el accionista es acreedor de los dividendos que pudiese corresponderle a raíz de las utilidades que arroje la sociedad. Eso es incontrovertible. Eso es verdad. Y claro, puede ser deudor, de hecho es deudor de la sociedad cuando, lógico, es socio moroso. De hecho, ¿no es cierto? Yasmín Díaz, a ver, explícame. Tú me dices acá, no son propietarios los accionistas. ¿Por qué no son propietarios los accionistas de la sociedad anónima, por ejemplo, de una sociedad anónima cerrada? Te escucho, Yasmín. ¿Dónde estás? No te veo. Sí, doctor, porque ¿me escucha? Sí, te escucho. Lo Solo que que no te pasa, veo. Pero bueno, ya. no, lo que pasa es que mi señal está mal y si es que prendo mi cámara se me va a ir la señal, por eso no la prendo. Bueno, te escucho, Yasmín. Dime, ¿por Ya, qué lo que crees? pasa, los socios no son propietarios porque ellos forman parte de la sociedad, así que la sociedad es la responsable y por ende es la propietaria. A No ver, sé si me dejo pero, entender. pero yo te planteo a ti y a los demás la pregunta. Fíjense ustedes. Si yo tengo una acción, soy titular de una acción, he adquirido solamente una acción. De hecho, ya tengo la condición de socio. Correcto. De hecho, primera cuestión, ¿soy propietario o no de las acciones? ¿O propietario de las acciones es la sociedad? Primera cuestión, ¿qué me dices? Sí es ¿Soy propietaria o de las no propietario? acciones. Sí, Yo soy propietario de las acciones, yo socio, ¿correcto? ¿Ok? ujú, claro. Ya, ok. Y eso que me reconoce derechos políticos y derechos económicos, fíjese que puedo tomar conjuntamente con otros socios y mediante acuerdos, puedo decidir el destino de la sociedad. De hecho, puedo variar las condiciones propias de la sociedad frente a terceros. Eso no me da a mí cierta, no cierto, sino de hecho, puedo decidir
el destino de la propia sociedad y actuar como propietario, aun cuando sea socio mayoritario o conforme mayoría con otros socios? Hago esa pregunta. A ver, ¿no es posible ello? Que de alguna manera yo, si tengo, ya he explicado, 60% más, 60% de participación en el capital social, no me hace sentir como propietario porque yo puedo decidir por mí mismo y por mi solo ejercicio del derecho a voto, puedo decidir sobre el destino de la propia sociedad, inclusive por la disolución y liquidación de la misma. Eso no me haría propietario. No podría entender ello como un propietario que de una u otra manera decide el destino de la sociedad. ¿Qué me dices, Díaz? Lo que pasa es que la sociedad es una persona jurídica independiente. Ya, ya. Y, o sea, yo puedo ser un socio, yo Pero, puedo ser un socio mayoritario, pero, o sea, no decido por mí mismo, ¿entiende? Porque estoy en una sociedad. pero si tú eres accionista mayoritaria, a lo mejor sí. Me pongo en ese extremo, ¿eh? Ojo, estoy poniéndome en un extremo. Usted es accionista mayoritario. Le voy a decir, usted tiene el 90% de participación en el capital social. Yo solamente tengo el 10%. Me convoca a junta, yo quiero ir a la junta, voy a la junta, grito, reclamo que la administración está mal y todo. Y usted dice, bueno, vamos al punto de agenda. ¿Qué se va a tratar? Bueno, se va a tratar la fusión de la sociedad. Muy bien, estoy de acuerdo, dice usted, y de hecho yo no estoy de acuerdo. Bueno, soy minoritario, de hecho, usted con su voto adopta el acuerdo y decide el destino de la sociedad, se va a fusionar. Se va a unir su patrimonio con otra sociedad. En consecuencia, eso no es una forma de ejercicio del derecho de propiedad. Pregunto, ¿no? O sea, yo les hago la pregunta para que ustedes reflexionen, ¿no? Claro, tú me dices bien, lo que sucede, doctor, es que la sociedad es una persona jurídica independiente, distinta, autónoma, si quiere, de quienes la conforman, de quienes la constituyen. Perfecto, eso está claro. Pero el hecho del ejercicio suyo por su solo voto, por el ejercicio político de su derecho a voto, no es más que sentirse, no, sino, ¿no la hace usted propietaria realmente del destino de la propia sociedad? Fíjese el ejemplo que le estoy colocando, ¿no? Y de hecho sucede, ¿eh? Muchos accionistas se sienten así, ¿no? ¿Por qué no sería propietario? De hecho, algunos dicen, eh, eh, cuando uno intenta identificar a la Junta General de Accionistas, dice, es que la Junta General de Accionistas es el órgano máximo de decisión que tiene la sociedad. Y agregan, y son los propietarios de las acciones, y de la sociedad inclusive. Claro, son propietarios de las acciones, perfecto, pero de la sociedad, aun cuando sea accionista mayoritario, No, no es propietario. no. No, porque, o sea, estoy en una sociedad anónima, entonces yo soy parte de la sociedad, o sea, soy socio y hay otros socios. Así yo tenga más El acciones. 90%, como te dije, ¿correcto? Ajá, Okay. yo puedo tener el 90%, pero sigo formando parte de la sociedad, no soy propietaria de la sociedad como tal. No, o sea, no sé si me dejo entender, es porque estoy dentro de ella. Si yo quisiera ser propietario, no estaría dentro de la sociedad, claramente. Porque, como le vuelvo a repetir, la sociedad es una persona jurídica autónoma. Yo puedo tener la mayoría de acciones, pero estoy dentro de ella, no soy la propietaria como tal. Ya, a ver, Xavier, a ver, dime, ¿cuál es tu opinión? Ya.
Según tengo entendido, o sea, si queremos hablar de propiedad en cuanto a la sociedad, o sea, la propiedad estaría en relación al porcentaje de acciones que uno podría tener, o sea, podría considerarse uno que tiene, por ejemplo, el 60% de la sociedad, si tiene 60% de las acciones de la sociedad, pero en cuanto a tomar decisiones que influyan en toda la sociedad, o sea, por más que tenga 60%, según tengo entendido, para ello existe el quórum. Y, o sea, igualmente estarías afectando al otro 40%, por ende no te podrías creer dueño de toda la sociedad, pero sí podrías creerte o tener necesidad de que eres dueño del porcentaje de la sociedad que es, que es referente, o sea, al número de acciones que tienes. Esa es mi idea. Esa es tu idea. ¿Alguna otra intervención? Me parece interesante la Sí, doctor. pregunta, ¿no? Sí, Sí, buenas noches, Cristian, doctor. dime. Buenas Yo noches. tengo entendido, Sí, doctor, que no sería propietario el accionista aunque tenga la mayoría del 90% de acciones. Yo creo que esto lo entiendo más de que este accionista, como ha contratado con la sociedad, es la propia sociedad, mediante esa autonomía como persona jurídica, que le otorga esa facultad de poder decidir sobre aquellos aspectos que tiene la sociedad misma. Esto no lo convierte necesariamente en un propietario, sino son las prerrogativas mismas que la sociedad le otorga a este accionista. Y además también es que no sería propietario porque tengo entendido que si el accionista mayoritario fuera un propietario, podría simplemente hacer una compra y venta de la sociedad. Y creo que por ahí no va el tema, porque se estaría vendiendo a una persona jurídica autónoma. ok. Interesante punto de vista. Luz Marina, dime. ¿Te escuchó? Propiedad implica disponer. Por lo tanto, así se tuviese el 90% de las acciones, este no puede disponer siempre que no hay, siempre que haya quórum, o en todo caso, siempre que la Junta de Accionistas tenga un consenso en este caso, ¿no? Pero así yo estoy de acuerdo como accionista minoritario, con mi accionista mayoritaria, en el ejemplo que he colocado, el hecho de aprobar por unanimidad de ello nos hace propietario de las acciones de la sociedad. Eh, es así, podría entenderlo así. Imagínense que yo estoy de acuerdo con la señorita Díaz, que es mi socia, y ella tiene el 90%, yo tengo el 10%, sí, hay que funcionarlo, sí, estoy de acuerdo, hay que fusionarlos y aprobamos por unanimidad ese punto de agenda y nos fusionamos. Entonces todo el patrimonio, el activo y el pasivo de nuestra sociedad pasa a formar parte de otra sociedad absorbente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y nos garantiza nuestra participación también en la otra sociedad y por lo tanto la sociedad se extingue sin necesidad de pasar por la disolución y la liquidación. Entonces, allí no estaríamos ejerciendo nuestro derecho de propiedad, digamos, sobre la sociedad propiamente dicha. Yo sigo insistiendo en ello. Por supuesto, vamos a tratar de resolver esto, ¿no? Pero me interesa la opinión de ustedes, ¿no? Para que no me digan, doctor, usted habla toda la noche y no nos deja participar, ¿no? Claro, por supuesto, Es que, estoy doctor, abriendo el diálogo. para disponer de algo no necesitas de la aprobación o la designación del otro. O sea, simplemente decides o dispones sobre en este caso, la sociedad. Pero en este caso se necesita sí o sí de la votación de los demás socios. Pero fíjate, no solamente tú, Luz, sino en general para todos. Yo les pedí que revisaran, y esto va a enriquecer mucho la clase, que revisaran el tema de acciones y el tema de, cuanto menos, Junta General de Accionistas. Si ustedes leyeron lo que es Junta General de Accionistas, se van a dar cuenta que hay un factor fundamental aquí. ¿Por qué existe la Junta General de Accionistas? De hecho, es un órgano de decisión, es un órgano de gobierno de la sociedad anónima en este caso, necesaria para tomar decisiones, como hemos visto, 114, 115 de la Ley General de Sociedades, ojo, les pedí que revisaran,
de mucha trascendencia, de hecho, de importancia ante todo para los socios, para los propios socios, 114, y de trascendencia jurídica que eventualmente podría afectar derechos de terceros, 115, salvo una que otra excepción allí. Ahí está enmarcado las competencias de la Junta General de Accionistas, es decir, la sociedad no existe como tal, no existe como nosotros, como seres vivos, ¿no es cierto? Nosotros nos podemos ver, nos podemos de hecho tocar, ¿no? Hoy estamos prohibidos, lógicamente, pero bueno, me refiero al hecho de que existimos como tal y nos podemos ver, ¿no? Nuestros sentidos nos perciben como persona natural, ¿correcto? Pero en el cambio la persona jurídica no es así, ¿es verdad? ¿No? Es un ente lequia, es un ente creado por la ley, pero que sin embargo la reconocemos como sujeto de derechos y obligaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Son cuestiones básicas que nosotros debemos entender. Pero esas cuestiones básicas tienen en profundidad luego un aspecto que me parece fundamental. ¿Cómo es que la sociedad expresa su voluntad? Y ahí está la respuesta. Doctor, ¿sería a través de la Junta General de Accionistas? Sí, pero la Junta General de Accionistas tiene 10.000 socios. Tiene 100.000 socios. Entonces, ¿necesita la Junta General de Accionistas? Sí. ¿Para qué? Para que exprese todos y cada uno de los ámbitos de competencia o de las competencias que aparecen en el 114 y 115. Las atribuciones que se le reconoce a la Junta General de Accionistas, cuanto menos. El estatuto puede establecer otras, de hecho, ¿no? Pero siempre que no se contrapongan con aquellas que son propias del directorio y de la gerencia, obviamente, ¿no? Porque la Junta General de Accionistas no es un órgano de representación, ni es un órgano de administración de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Ok. Pero si son 100.000 socios, ¿para qué requiere 100.000 socios la sociedad? ¿Cómo es que le va a ser útil a la sociedad esa Junta General de Accionistas de 100.000 socios? De hecho, pueden debatir, pueden discutir, pueden aplazar la Junta, etcétera, etcétera. Lo que quieran. Pero al final, termina el debate. Luego, ¿qué planteamos? ¿Vamos a votación? ¿Se ejerce el derecho a voto? Claro, tiene que haber el ejercicio del derecho a voto. Y queda como resultado del ejercicio de ese derecho a voto. La declaración de voluntad de la sociedad. ¿Cómo se llama? Acuerdo. Entonces, no es la declaración de voluntad de la socia Yasmín Díaz, ni del socio Miguel Armijo, ni del socio Juan Pérez, ni de nadie, por más que tengas el 95, 99% o el 100%, perdón, o el 80% de participación en el capital social. No es tu participación. Tú coadyuvas a la formación de la declaración de voluntad de la sociedad. Es decir, tú coadyuvas a la formación del acuerdo. El acuerdo, repito, es una manifestación de voluntad de la sociedad, no del socio, no de los socios. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso los accionistas no se pueden decir a sí mismos propietarios. Pero, profesor, son los que manejan la sociedad y usted lo sabe en sentido práctico. ¿Pretendemos o no ser abogados? ¿Pretendemos o no entender ello? Pero usted lo sabe, doctor. En el fondo, es una declaración lírica. No, señor. Porque si el acuerdo es una declaración de voluntad de la sociedad a la cual coadyuvaron a formar los socios mayoritarios y minoritarios o solo mayoritarios, lo que interesa aquí es saber si ese acuerdo
no contraviene el propio estatuto, la ley o la propia Constitución. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si usted me dice, es que la mayoría maneja la sociedad, lo que usted quiera, pero si esa mayoría adopta acuerdos que perjudican el patrimonio social, que contraviene el estatuto, entonces ese acuerdo de la sociedad es impugnable o puede ser materia de nulidad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el acuerdo tiene que responder no al interés necesariamente de los socios, sino al interés de la sociedad. ¿Se da cuenta? Profesor, sí, pero en el ejemplo que usted coloca, el 90% y yo represento el 10%, bien difícil que yo pueda impugnar siempre, ¿no? Y tu derecho a fiscalizar y tu derecho a impugnar va a estar allí. En algunos casos no podrás impugnar todos los acuerdos, ¿cierto? Pero de hecho, recuerde, en la sociedad, al igual que en las democracias, rige pues el gobierno de las mayorías sobre las minorías, en tanto y en cuanto no significa un abuso. ¿Se da cuenta? Ahora me entiende usted. ¿Se da cuenta cómo razonamos? ¿No? ¿Por qué el socio o los socios mayoritarios y en general cualquier socio minoritario o no pueden reputarse como propietarios de la sociedad? Los otros razonamientos no están mal, en el sentido de decir, claro, oye, yo porque sea el accionista mayoritario no estoy en condiciones de enajenar el patrimonio social por mi cuenta y riesgo. ¿Se da cuenta? No, pero usted lo disfraza mediante un acuerdo, pues, doctor, y usted decide la disolución y liquidación. Eso es otra cosa. Porque eso sigue todo un procedimiento. ¿Se da cuenta? ¿Aclarado el punto? ¿Hay alguna duda al respecto? Creo que he sido lo suficientemente claro, ¿no? Ese es razonar jurídicamente. Y está bien que ustedes participen de ello. Aunque nos detengamos un instante, sí, hay puntos en donde vale la pena detenerse para entender bien. Porque usted, mañana más tarde, le va a tocar, de hecho, asesorar a una sociedad de repente, o a algún socio, ¿no? Y debe tener claro. Porque quienes detentan la mayoría de acciones o los accionistas mayoritarios, de hecho, siempre se han sentido propietarios de la sociedad. Dicen, es mi sociedad, yo hago lo que crea conveniente en la sociedad. Pero para eso está usted. Para decirle, al igual que los militares romanos que entraron triunfantes luego de una gran batalla, decirle, recuerda que eres mortal. Bueno, tú también recuerda que por más accionista mayoritario que seas, tú no puedes hacer estropicios del patrimonio social porque mañana más tarde, ¿no es cierto?, ese acuerdo puede ser impugnado o de hecho puede ser pasible de alguna denuncia, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bien, cierro aquí esta parte para tratar de terminar el tema de las acciones, y aunque no nos alcance el tema de la Junta General, bueno, lo veremos mañana. Yo quiero que esto quede bien claro, porque para mí es la parte sustantiva en esta primera parte del curso. Es sustantiva para mí. ¿Okay? Nosotros nos hemos referido también al tema de entre creación y emisión de acciones, ¿no es cierto? Si usted revise el artículo 83 de la Ley General de Sociedades, se va a dar cuenta de esas fases, ¿no es cierto? ¿Cuándo se crean acciones? Porque fíjese bien el tema, el término que estoy utilizando. ¿Cuándo se crean acciones? Y luego, ¿cuándo se emiten las acciones? ¿Y qué contiene la emisión? La emisión, de hecho, contiene suscripción y pago.
pago en cuanto menos el 25% del valor de cada acción. ¿Cierto? Y lógico, esa emisión, de hecho, se va a materializar en títulos llamados certificados de acciones, por ejemplo. O, de hecho, no va a haber un documento, un certificado, sino va a haber una anotación en cuenta, que es una forma de emisión de títulos desmaterializados. Ejemplo, acciones sin derecho a voto que se cotizan en la bolsa y que aparecen registrados en Cavalli, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se da la creación de acciones? ¿En qué momento se crean esas acciones? ¿Y qué derechos alcanzan? Bueno, al momento de la constitución de la sociedad o como consecuencia de un aumento de capital social. Esos son los, digamos, los tiempos en los cuales se van a crear acciones. Acciones que contienen derechos, obviamente. Derechos políticos, derechos económicos. Entonces, al momento de constituir la sociedad y usted le otorga un importe al capital social determinado en soles y el valor nominal que va a tener cada acción, automáticamente va a representar el capital social por acciones. Y esas acciones van a, de hecho, a quien decida suscribir y pagar esas acciones, se le va a reconocer derechos. Si son acciones con derecho a voto, se le va a reconocer derechos políticos y derechos económicos. Y si lo que se emiten o lo que se crean son acciones sin derecho a voto, se le reconocerá fundamentalmente o únicamente derechos económicos. La segunda fase, luego de la creación de las acciones, ojo, en la escritura pública de constitución o en el acuerdo de aumento de capital social, bajo la modalidad de nuevas acciones, por ejemplo. El siguiente paso, ¿cuál es? La suscripción y pago de las mismas. Claro, tienen que emitirse. Una vez que se crean, hay que emitir las acciones. Y una forma, en una primera parte de esa emisión de acciones, se va a dar mediante la suscripción y pago. Hemos dicho que la suscripción no es otra cosa que la promesa de adquirir determinado número de acciones. Yo me comprometo a adquirir un determinado número de acciones, que va a significar el 100% de mi voluntad para adquirir un determinado número de acciones. Luego, hay otra fase que divide la ley y que le llama pago o cancelación del valor de las acciones. ¿Con qué realizo el pago del valor de mis acciones? Con mis aportes. Con mis aportes voy a pagar las acciones. Y claro, la ley hace esa división porque me da a mí la facilidad para poder cancelar el valor de las acciones que yo he decidido adquirir con un mínimo de porcentaje, el 25% del valor de cada acción. Puede ser más, pero cuanto menos debo pagar el 25% del valor de cada acción. De hecho, la diferencia entre lo que yo he prometido adquirir entre la suscripción y el pago o cancelación de las acciones es lo que usted ya conoce y se denomina dividendo pasivo, que ya sabe que debe tener las 3 condiciones propias de toda obligación. ¿Dónde se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Y cuándo se va a pagar? Esto, de hecho, en tanto yo haya suscrito y pagado el 100% de mis acciones, de hecho, me dan un certificado de participación, un certificado de acciones,
¿no es cierto? O aparece registrado como anotación en cuenta. En tanto yo no pague la totalidad de mis acciones, puede hacer que la sociedad decida emitir un certificado provisional de acciones. Eso también es posible. Entonces, esos casos, de hecho, hay que tomarlos en cuenta para establecer esa diferencia entre creación y entre emisión de acciones, ¿no es cierto? Ojo con ello. Okay. Ahora, las acciones también pueden darse como acciones en cartera. Pueden crearse, pero no emitirse. Las acciones en cartera son, de hecho, acciones creadas, pero no emitidas. Originariamente, las acciones se crean, pero no se emiten. Se crean también bajo ciertos plazos y condiciones. De hecho, pueden generar derechos, sí, pero estos no se pueden ejercer inmediatamente, sino hasta que éstas se emitan. Y hay un límite para la creación de estas acciones en cartera que no debe superar el 20% del capital social, las acciones representadas en el capital social. ¿Cierto? De hecho, hay también acciones en cartera derivadas que pasan a ser propiedad de la sociedad por alguna causal prevista en la ley, ¿cierto? Entonces, se ha discutido mucho también los valores económicos de la acción, ¿no es cierto? Valor nominal que resulta de la división entre el capital social y el número de acciones que ya nosotros hemos establecido. Si yo tengo un capital social de 1.000 soles, ¿no es cierto? Y el valor nominal es de 1 sol, ya sabemos cuál va a ser el número de acciones, ¿no es cierto? Y el valor nominal determina entonces el número de acciones que va a estar representados en el capital social. Más adelante vamos a ver cómo hay un valor en libros, un valor real de las acciones, porque recordará usted que el valor nominal al inicio de la constitución de una sociedad, ¿no? Va a permanecer en el tiempo y sin embargo la sociedad puede comprometerse, puede de hecho adquirir más activos y de hecho comprometerse con más obligaciones, lo que hace que el valor en libros, el valor real como consecuencia del movimiento del activo y el pasivo, de las partidas propias del activo y el pasivo de la sociedad, van a ajustarse en función al patrimonio neto, es decir, al activo menos el pasivo. En tanto sea positivo, ese se denomina patrimonio neto, que va a dividirse entre el número de acciones que aparecen en la sociedad. Entonces, va a ser totalmente distinto al valor nominal. El patrimonio neto, activo menos pasivo, positivo, dividido entre el número de acciones representados en el capital social, nos va a dar el valor en libros o valor real de las acciones. Claro, de hecho, si yo aporté solo 1.000 soles para adquirir un determinado número de acciones, sí, pues ese valor nominal está en el tiempo, puede no variar, ¿no? Y sin embargo, cuando yo decida vender mis acciones, de hecho, a mí me va a interesar el valor en libros o el valor de mercado, porque el valor de mercado va a estar determinado por la ley de oferta y demanda, ciertamente, al igual que el valor de cotización en la bolsa. Pero ese valor de mercado, de hecho, va a estar determinado por el valor de la empresa y el número de acciones. Y el valor de la empresa puede estar determinado no solamente por las partidas tangibles que tenga la sociedad, sino por aquellos elementos intangibles que detenta la empresa y que no aparecen necesariamente en el balance de la sociedad. La posición que yo tengo en el mercado, la clientela y otra serie de elementos que pueden darle un mayor valor a la empresa como tal, que dividido entre el valor del número de acciones me puede dar un
un valor de las acciones más aproximado a la ley de oferta y demanda, pero que no necesariamente es el valor en libros, porque el valor en libros, de hecho, lo que va a hacer es dividir ese patrimonio neto, activo menos pasivo, se entiende, sobre las partidas propias del balance de la sociedad, ¿no es cierto?, entre el número de acciones. Pero ya el valor de mercado ya incluye todos los elementos tangibles e intangibles, todas las partidas, ¿no es cierto?, del balance, pero también los elementos intangibles que puedan darle mayor valor agregado a la empresa como tal. De hecho, ¿usted cree que la Coca-Cola vale por lo que establece su balance, por los bienes inmuebles y muebles que detenga con las maquinarias, ¿no? Vale sobre todo por un elemento intangible. ¿Cuál es? La marca. La marca puede valer tanto o más que el patrimonio neto. ¿Es así o no? Claro. Microsoft puede valer más que todos sus activos juntos, como marca. Tesla vale más por la marca que por los activos. ¿Se da cuenta? Entonces, usted debe distinguir los valores nominales de las acciones que le atribuye el socio. Y de hecho puede ser variado en un aumento de capital social. El valor real o valor en libros, que no es otra cosa que el patrimonio neto dividido entre el número de acciones. El valor de mercado, que no es otra cosa que el valor de la empresa, de los elementos de la empresa entre el número de acciones, es decir, los elementos tangibles e intangibles y el número de acciones que se representan en el capital social. El valor que le da la oferta y demanda. Hay también para las acciones que cotizan en la bolsa un valor de cotización en bolsa. Y eso sí está determinado por la ley de oferta y demanda que yo ya les he explicado, que se forma a partir de factores exógenos o de factores endógenos, internos o externos, ¿no? En época de convulsión o en época de crisis o de depresión, como la que vemos, ¿no es cierto?, pandemia, cierre de actividades económicas, elecciones próximas, de hecho alteran el funcionamiento mismo de la economía y tiene incidencia en la oferta y demanda del valor de cotización de estas acciones, ¿no es cierto? De hecho, las acciones pueden generar derechos fundamentales o esenciales a los titulares de estas acciones con derecho a voto. Revise el artículo 95 y siguientes, igual para los titulares de acciones sin derecho a voto, ¿no es cierto?, además de otros derechos del accionista, ¿no? Hay un reconocimiento también respecto a la clasificación de las acciones, ¿no?, por contenido de derechos o por contenido de obligaciones. De hecho, por contenido de derechos son acciones con o sin derecho a voto. Y en la doctrina se maneja acciones comunes y acciones privilegiadas o preferenciales, y acciones propiamente dichas con derecho a voto, ¿no? Algo advertí sobre las acciones y que tienen que ver con el libro de matrícula de acciones. El artículo 92 de la Ley General de Sociedades nos habla sobre este registro privado de las acciones. A diferencia de otras sociedades en donde la transferencia de las participaciones, los gravámenes y las medidas cautelares que se dicten respecto de las participaciones, estas se inscriben en el asiento registral de la sociedad. Sin embargo, tratándose de las sociedades anónimas, la titularidad de quienes son accionistas, la titularidad de quienes detentan la propiedad de las acciones y tienen la condición de accionistas,
la transferencia o la transmisibilidad de las acciones, los gravámenes sobre las acciones. Entiéndase. Gravámenes, como lo que antiguamente se llamaba prenda y ahora se llama garantía mobiliaria, o contratos de usufructo, ¿cierto? Debe aparecer en ese libro de matrícula de acciones, al igual que las medidas cautelares que puedan o que deban anotarse sobre las acciones. Ello se hace en el libro de matrícula de acciones, que es un registro privado. No se lleva, no se le ocurra a usted pedirle al juez que oficie al registro público para anotar cualquier medida cautelar que sobre las acciones se haya dictado en un proceso que tenga que ver con la sociedad. No. Se cursa el oficio al gerente general de la sociedad anónima para que éste cumpla con anotar el gravamen, la medida cautelar o lo que disponga el juez. Y si el gerente, como muchas veces ha sucedido, es renuente, se niega porque dice que no tiene libros, no tiene el libro de registro, el libro de matrícula de acciones, ¿no es cierto? O porque no lo encuentra, o porque se le ha perdido. Entonces, usted sí puede reiterarle eso al juez para decirle que bajo apercibimiento, ¿no?, de desobediencia a una resolución judicial, ¿no es cierto?, cumpla con inscribir ese gravamen. Y eso lo sabe y lo debe saber todo gerente. Normalmente las sociedades a veces ni tienen el libro de matrícula de acciones. ¿Okay? Entonces, ya nos hemos referido a cómo se transfieren las acciones. Esas transferencias tienen que estar anotadas en el libro de matrícula de acciones. No hay una forma prescrita por la ley. Entenderá, algunos le llaman compra-venta de acciones, otros le llaman contrato de transferencia de acciones. Lo recomendable es que eso se haga por escrito, no necesita escritura pública para ello, de fecha cierta, y se anote en el registro de matrícula de acciones, ¿cierto? De hecho, sobre las acciones pueden establecerse gravámenes, ¿no es cierto? Entre ellos el usufructo, por ejemplo, la garantía mobiliaria, el embargo. En el ejercicio tanto del usufructo como de la garantía mobiliaria o la prenda, tome en cuenta lo siguiente. El ejercicio del derecho del titular de las acciones permanece incólume, es decir, el deudor prendario o de la garantía mobiliaria o el usufructuario, o el usufructuante, perdón, están en condiciones de poder ejercer sus derechos. El usufructuante, así como el acreedor de la garantía mobiliaria o de la prenda, están en condiciones de seguir ejerciendo sus derechos como socios. El usufructuario y el beneficiario de la garantía mobiliaria, de hecho, van a poder ejercer los derechos que se derivan del propio contrato, más no de los derechos que se derivan de la condición de socio, salvo pacto distinto del contrato. Yo puedo dar en uso y en usufructo mis acciones. Es decir, puedes usar mis acciones y puedes percibir los frutos, por ejemplo, las utilidades. Podría ser parte de las utilidades, podría ser. O simplemente limitarlo, ¿no es cierto?, a las utilidades. Pero el ejercicio de los derechos de accionista, el ejercicio de los derechos políticos del accionista
hace que yo, como usufructuante, yo que te he cedido a ti el usufructo de mis acciones, mis derechos políticos los sigue ejerciendo yo directamente en la Junta General de Accionistas. Correcto. Salvo que el contrato diga lo contrario. Igual en la prenda o en la garantía mobiliaria. Yo entrego mis acciones en garantía mobiliaria. Me vas a prestar dinero, te entrego en garantía en caso no te pueda devolver el mutuo o el préstamo de dinero, entonces te doy en garantía mis acciones. Si no te pago, podrás ejecutar mis garantías. ¿Okay? Pues tú eres el acreedor prendario, pero yo soy el titular de las acciones y yo, aun cuando sea deudor, yo todavía estoy en condiciones de ejercer mis derechos como socio, como accionista. ¿Okay? No el acreedor prendario. Ojo con ello. ¿Okay? Ahora, respecto al embargo, las medidas cautelares que surjan por orden judicial, ¿no? Es lógico que estas tienen que inscribirse y se hacen en el libro de matrícula de acciones. ¿Okay? Entonces, de hecho, aquí es importante tomar en consideración lo que les acabo de mencionar respecto a cómo es que se anota estas medidas cautelares o cómo se debe registrar estos gravámenes. No en el asiento registral de la sociedad, sino en el registro del libro de matrícula de acciones. Bien, hasta aquí, por favor,